Santo, en esta hora, Dios, estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, para alabarte, Dios. Aquí está nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, Señor, nuestro canto, Dios, nuestra voz. Queremos exaltar tu nombre, Señor, y glorificarte, Señor, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, Señor. No bajar nuestra voz, no bajar nuestras manos, Señor, sino seguir alabándote, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque eres un Dios que nos ha sostenido, quien nos ha guardado, quien ha guardado a nuestra familia. Aquí están, Señor, nuestras manos para alabarte, Dios, nuestra voz para cantarte, Señor. Hoy queremos, Señor, darte una alabanza, Señor, digna de ti, Señor. Una alabanza, Señor, sincera desde nuestro corazón. Y que podamos, Señor, llegar hasta tu corazón, impactar, Señor, tu vida, tu corazón, Señor. Queremos, Señor, hacer que sonrías. Gracias, Dios. Amén. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Padre Santo. Puedo adorar.
grande y maravilloso, Padre. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a nuestros hermanos de alabanza. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en la Biblia. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Lamentaciones 3:22. Bien, vamos a dar un tiempecito para que lo encuentren. Está ahí adelantito de Jeremías. Isaías, Jeremías y Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, Padre, a presentarnos, Señor Jesús. Queremos de ti, Señor, una palabra, Señor. Queremos de ti, Señor, palabra sabia, palabra hermosa, palabra de sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos, Dios. Sobre todo en estos momentos, Señor, que estamos pasando, Señor, de dificultad, de prueba. En el nombre de Jesús, habla a nuestras vidas, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, hermanos, quiero compartirles un tema que se llama esperanza en Dios por el sufrimiento. Esperanza en Dios por el sufrimiento. Disculpen tantito. El libro de Lamentaciones, hermanos, contiene un tema principal: los sufrimientos que sobrecogieron a Jerusalén el rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor capturó la ciudad. Recalca que la destrucción de la ciudad era un juicio de Dios por el pecado. Es decir, en estos tiempos fue cuando, después de que Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo de Israel y había destruido a Jerusalén. Y aquí, en este libro, vienen Lamentaciones, donde se recalca que esto sucedió debido al pecado, que fue un juicio de parte de Dios. Ahora nosotros vemos, hermanos, cómo Dios ha permitido una plaga en todo el mundo para que nos volvamos a su obediencia y que seamos transformados. En el capítulo 3 de Lamentaciones encontramos algunos factores fundamentales del juicio de Dios. Vamos a analizar. Amén. En Lamentaciones capítulo 3 vamos a estar ahí leyendo. Ay, discúlpeme tantito, me tomé una pastilla y creo que salió peor. Ok, entonces en Lamentaciones 3, hermanos, encontramos algunos factores fundamentales de este juicio. Analicémoslos. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Lamentaciones. Dice así la palabra de Dios desde el verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios aflige mediante azotes cuando Él se enoja. Jeremías dijo: yo soy el que ha sufrido duro el castigo de Dios. Jeremías vio el juicio de Dios, así como su amor inquebrantable,
En el tiempo del juicio, la misericordia de Dios siguió sosteniendo a Jeremías. Así como en los tiempos de prosperidad, también Jeremías profetizó acerca del juicio de Dios. Ahora, en los momentos del juicio de Dios, Dios estaba sosteniendo al profeta. De hecho, el profeta padeció juntamente por el juicio que vino sobre el pueblo de Dios, y nosotros podemos analizar. Me gusta esta versión en Lamentaciones 3 de la palabra de Dios para todos, donde viene una descripción de cómo se sentía Jeremías. Dicen: se puso en mi contra una y otra vez. Desde el 2 dice: me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz. Vea cómo estaba Jeremías, cuál era su situación. Se me puso en mi contra una y otra vez todo el tiempo. Debilitó mi cuerpo y mi piel, rompió mis huesos, me acorraló, me rodeó de pobreza y amargura, me hizo vivir en la oscuridad como aquellos que han muerto hace mucho tiempo. Construyó un muro a mi alrededor para que no pudiera escapar. Me ató con cadenas de bronce bien pesadas, a pesar de que lloré y le pedí que me rescatara. Él ignoró mi oración, bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir, desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo a arrojarse sobre mí, un león escondido listo para atacar. Me alejó del camino y me rompió en 1000 pedazos. Me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco y me puso de blanco para la práctica. Lanzó sus flechas directo a mi corazón. Todo mi pueblo se ríe de mí, se burla de mí, cantando todo el día. Me llenó de amargura, me dio a beber la bebida más amarga, me tiró por el suelo y me hizo comer gravilla, me aplastó con el polvo. La paz se ha alejado de mi alma, he olvidado lo que significa el bienestar. Me dije a mí mismo: mi fuerza y esperanza en el Señor han desaparecido. Recuerda que estoy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. En esta situación se encontraba Jeremías. Dios no solamente estaba tratando con un pueblo rebelde, sino que también estaba involucrando en su trato al profeta. Y yo creo que actualmente estamos viviendo en una situación así, en una situación triste. Hay desesperación, hay temor. Los gobernantes, la población entera están asustados y están en aflicción. Pero nosotros podemos analizar aquí en esta cita qué es lo que está pasando en este capítulo. Podemos tener una mejor luz sobre qué es lo que está pasando y entender un poquito mejor nuestra situación, cuál es la voluntad de Dios, por qué están sucediendo estas cosas, y podemos descubrir que hay cosas escritas en la Biblia que pueden alumbrar nuestro entendimiento. En el verso 20 dice así, Lamentaciones 3:20: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. En el siguiente versículo dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. ¿Qué es lo que le daba esperanza al profeta? ¿Qué es lo que debe darnos esperanza a la humanidad? Dice en el verso 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En realidad,
Dios sigue siendo bueno con nosotros, Él sigue siendo bueno con su pueblo. Porque Dios en un momento puede consumirnos, Dios en un momento puede destruirnos. Entonces debemos de tener esperanza de que Dios aún tenga compasión de nosotros y no nos destruya por nuestros pecados. Dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Lo podemos ver porque aún estamos respirando, podemos disfrutar del aire, de la vida, porque estamos recibiendo de Él el aliento, y eso todavía es misericordia de Dios para nosotros. Luego continúa diciendo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Es decir, el profeta decía, el Señor es todo lo que necesito. Dice, Dios es todo para mí, se refiere a esta cita. Y la pregunta sería, si Dios es tu porción, o si Dios es realmente todo para ti. Luego dice, en Él esperaré, en Él confiaré. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo, por qué a veces las cosas suceden, porque a veces nosotros tenemos depositada nuestra confianza en otras cosas, en lo material, en el dinero, en ídolos, etcétera, o en nuestra propia fuerza, porque no confiamos en el Señor. En medio de la situación, en medio de la plaga, de la adversidad, nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, tú eres todo lo que necesito. Porque en realidad Él es el único que nos puede rescatar, Él es el único que nos puede sostener. Si algo estamos viendo, estamos comprobando a través de todo esto que está pasando, es que el gobierno está limitado, las finanzas están limitadas, que el hombre no nos puede ayudar, que el hombre mismo no puede sostenerse, no puede ser autosuficiente, sino que debe confiar en Dios. Tú y yo debemos de decir, Señor, tú eres todo lo que necesito. Tú eres mi porción, en ti voy a confiar. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios sigue siendo bueno. Él es bueno a pesar de todo lo que acontece, a pesar de lo que, por lo que estamos pasando y del sufrimiento. Él es bueno. Él es bueno y seguirá haciéndolo con todos aquellos que viven bajo su autoridad, con todos aquellos que seamos obedientes ante Él. Y en eso debe de reposar nuestra paz, en esa confianza. Él es bueno con los que le buscan, dice su palabra. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque todo lo que sucede es un trato de Dios para nuestras vidas. Todo lo que está pasando es porque Dios nos ama y Él está intentando corregirnos. Él está pidiéndonos que corrijamos la ruta por donde nosotros vamos. Y es bueno que nosotros esperemos a que ese propósito se cumpla. Es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno esperar con paciencia el trato de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra salvación. Precisamente Dios, todo lo que está haciendo, que nos está moldeando, que nos está disciplinando, que está tratando con la humanidad, esto es por nuestra propia salvación, por nuestra propia salud, para que nosotros seamos rescatados del engaño, de los caminos perversos, de las malas decisiones, de la mentira del enemigo o de nuestro mismo corazón. Por eso nosotros debemos de tener paciencia en estos tiempos para que Dios haga lo que tenga que hacer, más que estar esperando a que esta pandemia se vaya, o más que pedirle a Dios que nos quite este azote. Nosotros lo que debemos de pedirle a Dios es que su propósito se cumpla, para que esto
no vuelva a suceder, o al menos no en mucho tiempo. Por eso nosotros debemos de esperar en silencio. No, silencio significa aquí que nosotros no pidamos lo que no debamos pedir, que nosotros no nos apresuremos a orar a Dios cosas que no nos van a ayudar, no nos van a beneficiar, porque tal vez es necesario que esto permanezca todavía por un tiempo, esta epidemia, para que muchos sean salvos, para que la iglesia sea avivada, para que nosotros tomemos conciencia, o para que nuestro espíritu sea despertado de tal manera de que volvamos al Señor. Nosotros debemos esperar con paciencia el trato de Dios, porque es nuestra salvación del error. Amén. Primero debemos de pedir a Dios que nos salve del error. Debemos de decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en mi vida? Porque estoy metido en esto también. Soy un ser humano, estoy metido aquí en esta tierra y también estoy en peligro. ¿Qué es lo que quieres en mi vida? ¿Qué es lo que pides de mí? ¿Quieres que te busque más? ¿Quieres que vuelva más a ti? ¿Qué es lo que quieres de mi familia, de mis hijos? ¿Qué es lo que quieres de mi ciudad, de mi país? Y después de que el Señor nos revele y trate con nosotros y nosotros volvamos a Él y nos arrepintamos, entonces nosotros podemos pedirle a Dios que nos salve de la plaga, pero solamente después de habernos sacado del error. El verso 27: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Debemos aprender todos, desde los niños, los jóvenes, los adultos, que debemos de soportar la corrección de Dios, porque tenemos esa reacción muy natural pero egoísta, que cuando algo nos sucede, luego le decimos a Dios: quítamelo, Señor, estoy enfermo, y luego le decimos: quítame la enfermedad, quítame este dolor, me falta dinero, Señor, provéeme, súpleme. Pero nosotros tenemos que aprender a recibir y a soportar la corrección de Dios, y en lugar de eso preguntar a Dios: ¿para qué, Señor, estoy enfermo? ¿Para qué me metiste en necesidad económica? ¿Para qué, Señor, estamos sufriendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas de nosotros? Dice la palabra de Dios que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Dice que nosotros debemos de permanecer callados. Dice que nosotros debemos de estar quietos mientras esto suceda. Dice, porque es Dios quien se lo impuso. Es Dios quien lo está permitiendo. Es Dios quien lo mandó. Él es Dios quien en su misericordia trató de... Voy a pedirles que no hablen los que están aquí, menos los que están en las cámaras, por favor. Sí, acuérdense que todo se oye. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Les decía que nosotros tenemos que estar siempre en reverencia, debemos de estar quietos, debemos de ser personas que estemos recibiendo humildemente la corrección de Dios y no renegar, sino someternos al trato de Dios para que esto termine pronto. Además dice, por si aún hay esperanza, por si Dios se compadece de nosotros, por si Dios toma en su misericordia la decisión de retirar todo esto, o para que esto no vaya a empeorar y no vaya a continuar, para eso. Porque esto puede llegar a la destrucción de muchos. Ya ha habido muertes, pues esto se puede elevar. Esto se puede elevar. En el nombre de Jesús vamos a esperar en los tiempos de Dios. Amén. Dice la palabra: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Por eso nosotros debemos de esperar en el Señor. Su favor
volverá. Tarde que temprano, su favor volverá. Amén. Dice la palabra de Dios: antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. El Señor nos hace sufrir, nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión, porque su amor es muy grande, dice la palabra. Ahora, Dios permite el castigo por la maldad para corregir el curso de nuestras vidas. Podemos revisar en Lamentaciones del verso 34 al 36. Dios, hermanos, no aprueba la violencia. Dios no aprueba la inmoralidad. Dios no aprueba la depravación, la rebeldía de su pueblo, la desobediencia, la insensatez. Dios no aprueba nada de eso. Por eso Dios manda el castigo para que nosotros corrijamos el camino y seamos enderezados, que hagamos sendas derechas para nuestros pies y que no sigamos torciéndonos del camino, que no sigamos alejándonos de Dios, todos, inclusive la iglesia. Dice la palabra de Dios en el verso 37: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Verso 38. Esto nos dice, hermanos, que la plaga también viene de la mano de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dios no espera nos lamentemos por la pandemia. Dios espera que nos lamentemos por nuestros pecados. Se lo repito, Dios no espera nos lamentemos por la pandemia. Dios espera nos lamentemos de nuestro pecado. Y ese es el llamado que Dios nos hace a través de este profeta en esta lamentación del capítulo 3. El llamado que Dios nos dice es este: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, dice su palabra. Usted y yo tenemos que analizarnos, tenemos que ver cómo es nuestra vida. ¿Qué amamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué es lo que hemos aceptado que entre en nuestro corazón? Usted y yo tenemos que revisar bien nuestra vida, nuestros gustos, nuestros hábitos. ¿Qué hacemos durante todo el día? ¿Qué anhelamos? Tenemos que escudriñarnos, tenemos que rebuscar por dentro, tenemos que hacerlo profundamente. Y segundo, hay un llamado para buscar a Dios. Hay un llamado para acercarnos a Él. Y tercero, hay un llamado para volver a Él, para volver a su señorío, para volver a su gobierno, para volver a su dominio, para que nosotros levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en alabanza, para que nosotros haya entrega total hacia Él. Luego dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en lo que hemos ofendido. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque es tiempo de lamentarnos, y después de la lamentación vendrá el arrepentimiento, y después del arrepentimiento vendrá el avivamiento. Pero el avivamiento no puede venir antes de que el propósito del juicio se cumpla sobre las vidas y sobre todo sobre la iglesia. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra rebeldía,
por nuestra traición, por nuestra mundanalidad, por nuestro alejamiento de Él, porque esto viene en la Escritura, en todo el capítulo 3. Yo quiero hacer un llamado a que precisamente analicemos nuestra vida. Yo quiero hacer un llamado a que busquemos más a Dios, a que nos dejemos gobernar más por Él, a que nuestros corazones sean para Él, que levantemos nuestros corazones a Él, a que nuestra adoración sea para Él, a que vivamos con nuestra vida agradándole, adorándole. Ese es el llamado. Y que nosotros pensemos en qué nosotros le hemos ofendido a Él, en vez de nosotros estar pidiendo que quite esto de nosotros, que nosotros le pidamos a Dios qué es lo que Él quiere de nosotros. Mi oración es que esto no se vaya hasta que Dios cumpla su propósito, hasta que Dios haga lo que tenga que hacer en cada persona, en cada oveja, en cada pastor, en cada ministro, en el gobierno, en el mundo entero. Porque Dios no mandó esto o lo permitió por nada o sin ningún propósito. La Biblia enseña que las plagas son juicios de Dios por el pecado de las personas. Y todos nosotros tenemos que confesar a Dios, tenemos que orar a Dios y hablarle de nuestro pecado, confesar nuestra rebeldía, confesar nuestra traición. Viene una oración aquí. Dice: por nuestra rebeldía y traición tú no perdonaste. Verso 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Cristianos, miren cómo nos ve el mundo. Verso 45. Nos ha expuesto ante las naciones como si fuéramos lo peor. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el dolor que esto está causando a tu iglesia, a tu pueblo, dice aquí. Nosotros debiésemos arrepentirnos, nosotros debiésemos venir al Señor y debiésemos reconocer que esto viene por nuestro pecado. Aún muchos no lo reconocen. Aún muchos hablan de bendición y de avivamiento, pero la Biblia a mí me enseña en muchas citas y en este capítulo específicamente y en estas lamentaciones, me enseña que todo esto es causa del pecado y que nuestra reacción debe ser de humildad, y que ya después pensaremos en el avivamiento y que ya después esto vendrá, que también así como estuvo en el corazón de Dios el enviar una enfermedad, una pandemia, también únicamente en el corazón de Dios estará el avivar a su pueblo. Dice el profeta: mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Cuando nosotros nos arrepintamos delante de Dios, cuando nosotros nos humillemos, cuando nosotros tomemos en serio todo esto que está pasando,
entonces el Señor nos va a consolar y nos va a decir: no temas. Él nos va a curar. Pero nuestro estado espiritual ya no va a ser el mismo que antes. Nosotros ya vamos a estar más cerca de Dios. Vamos a estar más lejos de la maldad, más cerca de la verdad y más lejos del error. Vamos a ser personas más sabias, más entendidas, y eso va a traer a nosotros felicidad, va a traer a nosotros la bendición. Hasta entonces, hasta que nosotros vengamos a Él y reconozcamos lo que hemos hecho, que hemos quebrantado su ley, que hemos desobedecido sus mandamientos, que nos hemos sentido muy seguros y que hoy nos hemos dado cuenta que solamente de Él viene la seguridad, que solamente de Él viene la provisión, viene la sanidad, viene la salvación, que sin Él nosotros no tenemos futuro, no tenemos bendición, no tenemos felicidad, que lo necesitamos a Él. Y eso es lo que nosotros debiéramos entender. Y hasta entonces podemos nosotros resucitar de esta situación. Y esa es la verdadera esperanza que debemos de tener en Dios en sufrimiento, cuando nosotros hemos captado el propósito y cuando nosotros hemos entendido la lección, entonces nosotros podemos tener esperanza en Dios por el sufrimiento, porque ahí entonces vendrá su misericordia, vendrá su alivio, vendrá su abrazo. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte que te tomes en serio todo esto que está pasando. Es bueno ser positivo, yo no soy negativo, yo sé que esto va a pasar, pero es malo ser desconsiderado, es malo ser necio, ser duro, ser de entendimiento cerrado, y que tu positivismo te lleve a brincar la corrección. Ahora además también puede suceder que esto no se detenga o que después venga algo peor, cosas que ya vienen escritas en la palabra de Dios. Pero el deseo de mi corazón es que Dios cumpla su propósito en mí, es que Dios haga su obra, que yo pueda aprender más de Él, que esto me pueda acercar más a Él, que esto me pueda hacer más dependiente de Él, que esto enfoque mi mirada más en Él y que esto avive mi espíritu, avive su espíritu en mí, que avive su obra en mi vida. Ese es el deseo de mi corazón. Yo te invito a que sea el tuyo, a que no sea tanto que evites el sufrimiento, que se vaya el peligro, la enfermedad, que podamos reunirnos aquí, sino que el propósito sea que Dios tenga lo que tenga que hacer en tu corazón, que Dios lo haga, que Dios lo termine, que Dios termine esa obra, que Dios cumpla ese propósito a través de este azote que nos está mandando. Quiero pedirte que ahí donde estás te pongas de pie y que oremos al Señor. Vamos a orar a Dios, amén. Gloria a Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Queremos, Señor, reconocer nuestro pecado. Por algo, Señor, estamos padeciendo todo esto. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que en todo un libro, Señor, en la Biblia, viene Lamentaciones, y que tal vez a muchos no les guste o no les parezca, pero todo un libro de la Biblia hace referencia a un hijo de Dios, a un profeta que se lamentó.
Y podríase decir que ese era el más fiel, que ese hombre era el más fiel, el más obediente, el que llevaba la palabra.